¿Qué tal? Buenas tardes. Esther Palomera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gloria Marcos, Fernando Garea. ¿Qué tal? Julio César Herrero, Marisol Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Y a ustedes también, ¿qué tal? ¿Cómo están? En un día en el que, ojo, una de las personas más famosas de España, Julio Iglesias, aquí y fuera de nuestras fronteras. Ojo, porque ya hay decisión de la justicia, emprende acciones legales después de que el diario Punto es Univisión contaran el testimonio de dos extrabajadoras que hablan de agresiones sexuales presuntas por parte de Julio Iglesias. Y reacciones políticas, porque se pedía desde la oposición en Madrid que se le retirara la medalla de Madrid. Almeida, alcalde, dice que de hipocresía es nada, de quitar la medalla nada. Almeida, Partido Popular. Que pensamos que la igualdad entre hombres y mujeres es fundamental, pero no la abordamos ni desde la hipocresía ni desde la falsedad. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla, desde luego, a Julio Iglesias. También nos pidieron, acuérdese usted, que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo? Gloria Marcos, ¿cómo lo ves? ¿Por qué vamos a hacerlo? Porque son presuntamente unos acosadores y unos violadores, sencillamente por eso. Si eso no es suficiente motivo para quitarle los honores del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid a un personaje como Julio Iglesias o como Plácido Domingo, pues no sé de qué estamos hablando. Desde luego, el compromiso del Partido Popular con el feminismo y con la defensa de las mujeres se pone de manifiesto en estas cosas. Lo cierto es que, Esther Palomera, habéis publicado en el diario Puntos, estábamos viendo actitudes de Julio Iglesias, ya incluso delante de las cámaras. Pues hombre, el dar besos en los morros sin consentimiento era una ya muy grave. Ahora ya hablamos de presuntas agresiones sexuales. Esther Palomera, y lo habéis adelantado en el diario Puntos. Sí, yo le preguntaría al alcalde de Madrid cuál es la hipocresía y cuál es la falsedad, porque hay pocas investigaciones periodísticas más trabajadas que la de mi compañera Elena Cabrera, que ha trabajado en este asunto durante 3 años, que se dice pronto, no ha sido ni una semana, ni 2, ni 4 meses, ni 8, han sido 3 años en los que ha emprendido múltiples viajes y ha mantenido infinidad de entrevistas con las víctimas y con los trabajadores que tienen nómina a Julio Iglesias, y por lo tanto no hay ni un ápice de hipocresía ni un ápice de falsedad, sino una investigación muy contrastada. Hombre, yo creo que el Partido Popular, tanto Almeida y en el día de hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha escrito un tuit absolutamente deplorable, siempre se sitúan en el lado incorrecto de la historia. Es decir, nunca están al lado de las mujeres, nunca defienden los derechos de las mujeres, y sobre todo cuando hay denuncias tan serias y tan contundentes como estas, siempre ponen bajo sospecha a la víctima y nunca ponen el foco sobre el agresor. Hablabas de Isabel Díaz Ayuso, que también, después de conocer lo que adelantaba el diario Punto es aquí en España con Univisión, Ana Ibarzábal también, ojo, se pone del lado de Julio Iglesias, presunto agresor sexual. Cuéntanos, Ana, ¿qué ha pasado? No ha tardado mucho Jesús en reaccionar Ayuso vía redes sociales. ¿Y qué mensaje? Ese que estamos viendo. Tajante, la presidenta madrileña ha dicho: la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprecio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Y no se ha quedado ahí la presidenta madrileña. Las mujeres violadas y atacadas, ha dicho, están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. Fernando Garea, Marisol Hernández, pido que valoremos esto. Ojo, Julio Iglesias, presunto agresor sexual. Hay diligencias que se abren por parte de la Fiscalía. Lo que se cuenta son testimonios de presuntas víctimas. Es gravísimo, es terrible, y con toda la imprudencia del mundo colocarse del lado del presunto agresor. ¿Qué está pasando para que ocurra esto? Ojo, por más que Julio Iglesias en su momento pidiera el voto para el Partido Popular, junto a José María Aznar, por ejemplo. Garea. Bueno, yo Marisol. primero felicito a las compañeras de Diario.es, creo que es de justicia, creo que es gravísimo lo que estamos conociendo y las palabras de estas mujeres, y creo que es bastante lamentable, primero, el tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que el PP pretenda hacer una guerra cultural sobre este tema. Me parece terrible, me parece una falta de respeto a las mujeres que se atreven y que pueden denunciar, y creo que llegará el momento de revisar todos esos
pues por cierto también tiene una medalla de Bellas Artes que le dio el Ministerio de Cultura y que también se debería revisar si la investigación avanza. Creo que en ese capítulo igual es demasiado pronto, pero sin duda habrá que hacerlo. Pero yo creo que lo que tenemos sobre la mesa son acusaciones gravísimas y que no se pueden pasar por alto, ni desde luego decir este tipo de sandeces comparándolo con lo que ocurre, con lo terrible que les ocurre a las mujeres en Irán, pero me parece que no tiene nada que ver. Yo, al margen de la investigación periodística, que doy por hecho que por supuesto que es buena, creo que los hechos, el relato que cuentan estas mujeres hablan por sí mismo, ¿no? Entonces no entiendo cómo ni Ayuso ni Almeida tienen a bien al menos darles el beneficio de la duda, ¿no? Ponerse de su parte y esperar a ver cómo avanza la investigación. Yo creo que hay un término medio que es ese, es apoyar a las víctimas, y luego pues la posibilidad de la revisión de las medallas o de los méritos que tenga Julio Iglesias, pues incluso puede esperar unos meses. No es algo que sea necesariamente haya que hacerlo ahora. Hay una investigación abierta por la justicia, se puede esperar, pero lo que me ha faltado totalmente hoy por parte de la posición del PP es no apoyar abiertamente a las víctimas. Marisol, es que además de la violencia de género, aquí hay una violencia de clase. O sea, este espécimen, ¿no?, es lo más parecido a los señoritos de los santos inocentes. O sea, gente como los señoritos del tardofranquismo, que lo que hacen es seleccionar mujeres de capas sociales frágiles, vulnerables, mujeres jóvenes, mujeres que además tienen que cumplir unos estándares de, en fin, físicos, de cuerpo, de cara, etcétera. Y encima se les humilla y se les maltrata. Claro, pero Gloria, es además todo eso vejación. Que tú dices, claro, no, es que todo eso que tú dices, evidentemente lo podemos criticar. Es vejación, es humillación, es una forma de esclavitud sexual. Efectivamente, va más allá. O sea, que ellos están comparando y están diciendo, no, es que no es solo violencia de género y de agresión y supuestas violaciones. Es que además va acompañado de todo lo que significa... Sí, pero la cuestión de clase, que coincido contigo, o sea, es una parte más del cuadro que de los señoritos de los santos inocentes. Pero la gravedad... La vejación. La gravedad absoluta de estos hechos es que hay una supuesta agresión sexual. Yo creo que no podemos perder todo. Uno de los delitos que se le... Está aquí Esther Palomera, el diario.es, es uno de los medios que ha publicado esto. No es una presunta agresión, son varias, es también, es también una acusación de trata, vamos a analizarlo, sí, exacto, es también un trato laboral presuntamente delictivo, y ojo, un juez va a estar aquí y nos va a explicar. Es una investigación del diario.es con la colaboración de Univisión. Vamos a ver lo que decía, es una de las víctimas que ha denunciado, dice esto, la de agresiones sexuales de este tipo. Y yo le decía a él que yo no quería eso. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. Me dolió mucho, porque también en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Esther Palomera, por supuesto, hay una pregunta que es obvia. Primero es el testimonio de las víctimas. Después supongo que ha habido miedo al publicar esto en el diario.es, porque claro, es gente muy poderosa. Julio Iglesias es ahora mismo probablemente el español más universal o uno de ellos. Sí. Es una persona con un enorme poder de todo tipo. Bueno, es una persona con enorme poder, con una cantidad ingente de dinero para contratar a los mejores abogados, y es alguien con mucha influencia en las esferas de poder, muy protegido por determinadas esferas de poder. De ahí que la investigación haya estado en todo momento asesorada por el equipo jurídico tanto del diario como de Univisión, y cuando hemos decidido seguir adelante es porque estamos muy seguros de este relato incontestable de las víctimas. Y en respuesta a Marisol, efectivamente, fuera de toda duda, el delito de agresión sexual, pero es que en la propia denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo que se le imputa presuntamente es un delito de trato de seres humanos con fines laborales de explotación, que estamos hablando de delitos muy graves, y que precisamente este es uno de los delitos que se le imputan para que la Audiencia Nacional pueda admitirlo a trámite, puesto que es un español residente en el extranjero y los delitos se han cometido presuntamente fuera de España. Por lo tanto, estamos hablando de palabras mayores, pero efectivamente nos enfrentamos a un gigante,
a un gigante no solamente del mundo de la canción, sino a un señor con muchísimo poder, no solamente en España. Y si miren si es gigante que en cuanto se publica esto ya aparece gente de la política de primer nivel como Ayuso a defenderle. Que la cautela, diría, como servidores públicos, digo yo, cautela. Pero es muy al menos. importante, Jesús, subrayar que mis compañeras en los últimos 11 días han estado llamando, poniéndose en contacto con Julio Iglesias tanto por correo electrónico como por WhatsApp, como por llamadas telefónicas. No ha respondido a ninguna, ni él ni ninguno de los trabajadores en nómina del artista, y no han querido responder a la información, con lo cual el silencio ya es bastante elocuente. Bueno, pues puede, por supuesto, responder. También puede intervenir en este programa si quiere Julio Iglesias. Lo cierto es que los dirigentes políticos que han salido inmediatamente desde el Partido Popular o desde Vox, como Abascal, lo van a ver a continuación, a ponerse del lado de Julio Iglesias. Esto es lo que debe ocurrir, porque claro, se está hablando de presuntas agresiones sexuales, parte de lo que se contiene en esas denuncias. María Molero, de lo que publica el diario.es, Univisión. Cuéntanos, María. Sí, porque las denunciantes describen con mucho detalle las presuntas prácticas abusivas por parte del cantante, publicadas por el diario.es y por Univisión. Entre ellas, si vamos a verla, esta: me tuvo durante horas pasándole la lengua por el ano porque decía que tenía mucho dolor y que eso le calmaba. Es lo que cuenta una de estas denunciantes que hacía presuntamente el cantante cuando tenía ciática. Además, detalla que cuando paraba o se quedaba dormida, bueno, pues el cantante presuntamente le agarraba de la cabeza para que continuara. E insistía supuestamente cuando ella le decía que estaba molesta o que no quería continuar. Según las denunciantes, cada noche les invitaba a su habitación a pasar la noche, y dice una de ellas que además se sentía como un objeto o como una esclava. Estas son tan solo algunos de estos presuntos abusos descritos por las trabajadoras de Julio Iglesias. Pedía la palabra Fernando Garea. ¿Por qué, Fernando? Bueno, primero es difícil esto hablar. Es repugnante, además es presuntamente delictivo. Claro. Después de escuchar esto es difícil decir algo. Voy a lo menos importante, que es la parte política que hablábamos del Partido Popular y Ayuso y Almeida, con la de cosas que se dijo desde el Partido Popular, lo grave que les parecía el tema de Salazar, que no era, cuando el diario lo publicó, les parecía grave. Y ahora algo que es notoriamente mucho más salvaje, pero estoy dispuesto a igualarlo, entonces ya le quitan importancia. Me parece un poco hipócrita. Vamos a ver lo que ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque ella ha respondido a lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso desde el Gobierno, Ana Redondo, y enseguida Pino Pinones, a Gloria y a Julio César Herrero. Esto ha dicho la ministra sobre lo que hacía inmediatamente después de conocer la noticia Ayuso, que era ponerse del lado del presunto agresor sexual. Ha dicho la ministra de Igualdad. Pues a mí me parece que la presidenta de Madrid está desubicada, ha confundido todo, mezcla frívolamente temas muy serios, cuestiones que no son comparables. Gloria, Julio, estamos ante una de las personas más conocidas de España, estamos ante presuntos delitos gravísimos, estamos también ante la respuesta política, social, mediática ante algo así. Gloria, Julio. A mí me parece muy grave que el Partido Popular intente limar lo que supone de gravedad lo que ha pasado con Julio Iglesias, o lo que sabemos por las investigaciones del diario.es y de Univisión. Y lo que peor me parece es que intente enmascarar esto con la situación de las mujeres en el Irán, en Afganistán. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, es que eso, ¿cuál es el problema? ¿La izquierda islamista que condena y no condena? De verdad, esto nos lleva ya a Hamás, a Bildu, ya veréis, en un momento cualquiera. Es que me parece grave, muy grave. Entre otras cosas, porque es verdad que Julio Iglesias tiene la protección que ha tenido siempre del Partido Popular. Desde Zaplana, que le dio 6 millones de euros por hacer 4 conciertos, a decir que Aznar tenía que ser el mejor presidente y que en Valencia le pagaban muy bien. Claro, esto tiene una cobertura por parte del Partido Popular que no es de recibo. No puede ser. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la ministra Redondo sobre el tuit de Ayuso, que mezcla y no está bien mezclar. No tiene nada que ver lo de Irán, aunque se pille el término violencia o violación y se utilice de forma distinta, me parece que mezclar las cosas no va a ningún sitio. La investigación, lo que yo he leído y los testimonios que he escuchado, además de los testimonios dan mucho asco, la investigación resulta muy rigurosa. En cualquier caso, estamos en el plano periodístico, toca ahora el plano judicial. Yo creo que seguramente el Partido Popular, pero es una sensación, le ha perdido la ansia.
Mejor la prudencia y la cautela, antes de pronunciarse con contundencia en cualquiera de los sentidos. Y yo planteo, Esther Palomera, Diario.es, medio que ha publicado esto, y si al Partido Popular y a Vox les ha podido más el cálculo electoral de pensar que ponerse del lado de Julio Iglesias, muy conocido, le puede venir mejor, una persona que tiene esa popularidad, pregunto. Igual han pensado que es eso. Y luego diré otra. Una cosa no quita la otra. Lo de Irán mal. Sí, claro. El otro también está mal. Es que una cosa no quita la otra. Querer tapar una cosa con decir que el otro está mal. Bueno, tuvo la misma actitud el Partido Popular cuando se conocieron los casos de agresión sexual contra Plácido Domingo. Exactamente la misma actitud. Son personajes amparados por la derecha política, pero cuando dice Julio lo de, bueno, estamos en el plano periodístico y ya vendrá el judicial. Sí. Ya, pero no despreciemos el plano periodístico, porque el plano periodístico tiene una obligación, no solamente en este país, sino en el mundo entero. El plano periodístico tiene una obligación con la verdad, con la dignidad de las víctimas y con acabar con la impunidad con este tipo de comportamientos que desgraciadamente se siguen produciendo en nuestro país y en el resto del mundo contra las mujeres. El de la denuncia y el de visibilizar los casos. Claro. Y ese es el papel, y hasta ahí debe llegar la prensa. Pero luego a la hora de buscar las consecuencias, necesitamos el otro plano, que es el judicial, que dependiendo cómo llegue también tendrá sus propias consecuencias. Fíjate, Julio, te voy a decir una cosa. Esta mañana, cuando el diario a las 5 de la mañana, 5 y media, ha adelantado la exclusiva, a mí me han empezado a hacer las mismas preguntas que me hicieron cuando destapamos el caso Salazar. ¿Y por qué no han denunciado antes? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no hay denuncia ante los tribunales? Una víctima denuncia cuando lo considera oportuno, cuando cree que ha llegado el momento, cuando entiende que tiene un entorno que le apoya y cuando siente que esto va a perder todo tipo de impunidad. Poner el foco, como hace la derecha política y cierta derecha mediática, sobre las víctimas y no sobre los presuntos agresores, no nos conduce a acabar con este tipo de delitos. Esther, si esas preguntas son relevantes, se las tendrá que hacer el juez a la víctima. No creo que las tenga que hacer ni un periodista ni un analista. Creo que con el testimonio periodístico después de la investigación hay datos suficientes para por lo menos dar la voz de alarma y analizar el caso. Y después ese otro tipo de consideraciones que pueden tener un recorrido judicial se las tendrá que hacer el juez o el fiscal. Si lo tuvo que hacer antes o no. Y luego, por supuesto, me sumo rápidamente, Jesús, me sumo a la reflexión de Garea, el ejercicio de cinismo colosal del Partido Popular, que cuando destapamos el caso Salazar no tuvo ninguna duda y enseguida se lanzó a la crítica contra el Partido Socialista y contra el presidente del Gobierno, y sin embargo en este caso lo que hace es extender un manto de protección sobre el presunto agresor. Bueno, estamos en un momento en el cual ha sido conocerse esta noticia que está teniendo recorrido mundial. Es Julio Iglesias, uno de los cantantes que más discos ha vendido en la historia, enormemente popular, y aquí hay dirigentes que se ponen, pues por ejemplo van a ver enseguida que Abascal, que saca Televisión Española. Abascal, Televisión Española. Para cubrir el bulto a Julio Iglesias. Ahora van a juzgarlo cuando lo vean, pero antes, ojo, lo que cuentan estas víctimas. Ellas dicen, según ha avanzado el diario.es y Univisión, que Julio Iglesias tiene en sus mansiones una especie de casa de los horrores de agresiones sexuales, de esclavitud. Parece de película lo que ellas cuentan, dicen, es absolutamente real. Oigan y vean. Julio Iglesias. Para mí eso fue muy doloroso y yo, por favor, me dolió mucho. Es el desgarrador testimonio de una de las extrabajadoras de Julio Iglesias que denuncian al cantante por agresiones sexuales, según la investigación del Diario.es en colaboración con Noticias Más Univisión. Una vez él me ofreció como meterme los dedos anal y yo le decía a él que yo no quería eso. Víctimas de tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente, aseguran, de control y acoso continuo. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. Los hechos ocurrieron en 2021. Hola Laura, ¿sabes quién te habla? Y yo, pues obvio, era un acento muy español, muy marcado. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Lo cierto es que no es la primera vez que un escándalo de estas características salpica al cantante. A mí me han gustado las mujeres desde que era pequeñito. Porque ya en la década de los 90 Iglesias conoció a una joven, Baitiare Hirson, de 17 años. Un tiempo después, en 2010, contaría
María en un libro cómo la obligaba a hacer tríos. Pues la conozco desde que era una niñita de 18 años. Está muy guapa. Unas prácticas que ahora una de sus exasistentes y una fisioterapeuta también denuncian en una investigación. Y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería. En la que se ha contactado con hasta 15 ex empleadas del servicio víctimas del cantante desde el año 1990 hasta 2023. Y reacciones políticas que siguen llegando. Santiago Abascal, líder de Vox, el Gobierno y Televisión Española. Vean, Abascal. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este Gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público. Vi el otro día en Televisión Española cómo dedicaban reportajes amplísimos contra el expresidente Suárez por una denuncia presentada pues no sé cuántos años después. Es sorprendente, porque este es el Gobierno que ha provocado la multiplicación de violaciones en España. Además de soltar bulos, pues bueno, si se refería a Adolfo Suárez, es de hace años, pero oye, sigue su cauce. Lo que es cierto es que esto es de 2021 lo que se está contando, cuidado, porque en esto de Julio Iglesias al menos hay recorrido judicial. Hay recorrido judicial. Gloria, Marcos, Marisol, estas declaraciones de Vox. Gobierno, Televisión Española. Se trata, como siempre, de lanzar cortinas de humo para intentar evitar aquellos debates en los que no quieren entrar. Es decir, es un negacionista de la violencia de género el señor Abascal y Vox. Por tanto, no van a entrar en este tipo de cuestiones. Y además piensan que efectivamente Julio Iglesias es un personaje poderoso que pueden arrastrar a votos de un cierto sector de la población. Entonces, es que es indecente. Este tipo de declaraciones son indecentes, porque además intentan, o sea, lo que es una investigación rigurosa, que se ha hecho por la prensa independiente, etcétera, intentan culpabilizar al Gobierno, como siempre, que lo utiliza como cortinas de humo. Es que Abascal, de verdad, no tiene vergüenza, porque además sigue intentando utilizar lo de la ley del sí es sí, como si eso fuera el aval de las violaciones y culpabilizando al Gobierno de esto. Yo creo que es que me parece indecente, no le interesa, tampoco debe pensar él a sus votantes y entonces pues pasa por encima del asunto, y lo peor de todo esto es que hacerlo no le pasa factura, según estamos viendo el resultado de las últimas elecciones. Pero yo pondría más el acento a las víctimas. Como decía antes Esther, cada víctima tiene su proceso, su tiempo para realizar la denuncia. Entonces esto es lo que está haciendo. Pero pondría más el caso del señor Suárez, ¿cuánto tiempo hace? Lo que sea necesario. Pondría más el acento en el PP porque, o sea, si hay un cálculo electoral, que me cuesta creerlo que haya un cálculo electoral, es absolutamente erróneo, porque ponerte en contra del 50% de la población española, que son mujeres, no apoyando a las víctimas e intentando dar respaldo al presunto agresor, no me parece, desde luego, el cálculo político más adecuado. Bueno, de hecho, con lo de Salazar, ellos mismos decían que iban en busca del voto femenino. Pues si van en busca del voto femenino, no parece el mejor camino. Ya es repugnante si estas cosas se ven en términos de cálculo electoral. Pero bueno, sí, en el caso de Abascal estamos hablando de un partido que dijo que la violencia de género no existe. Y ojo, están diciendo, por ejemplo, para entrar en el Gobierno de Extremadura, que las políticas de igualdad fuera igual que las políticas verdes. María Espínola, tribunales, ojo, porque ya hay iniciativa en la Fiscalía de la Audiencia Nacional con este caso de Julio Iglesias y la presunta agresión sexual y trata. María, ¿qué ocurre? Cuéntanos, buenas tardes, última hora. Pues sí, Jesús, a pesar de que los hechos habrían tenido lugar en terceros países, ha sido la nacionalidad española de Julio Iglesias lo que ha permitido que esas dos mujeres, dos extrabajadores del cantante, hayan podido presentar esa denuncia contra él ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional aquí en España por los presuntos delitos de trata de seres humanos y agresión sexual. Los hechos se remontan a 2021 y habrían ocurrido presuntamente en República Dominicana y Bahamas, por lo que la Audiencia Nacional es el único tribunal español competente para llevar a cabo la investigación. La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación que, en caso de encontrar indicios suficientes de la comisión de algún delito, llevará a Julio Iglesias ante el juez aquí en España. Pues ya ven, es lo que está ocurriendo. Por cierto, claro, estamos hablando de Julio Iglesias, alguien que hizo hasta actos políticos con José María Aznar, alguien que aparece también en contratos con Zaplana. 1.000 millones de las antiguas pesetas. Vean. Julio Iglesias fue en 1996 una de las figuras estrellas de la campaña electoral del Partido Popular. Que José María Aznar es prudente, es un hombre de futuro
y sabe escuchar. A pesar de que años antes evitaba pronunciarse políticamente. Yo no puedo hablar de política. No tengo ningún interés de politizar nada. Todo cambió ese año. Quiero pedirle a Julio Iglesias que suba. Ante una plaza de toros abarrotada, el músico pedía el voto para Aznar, que acabó consiguiendo la victoria en las urnas. Porque creo en su política y en su conciencia. Julio Iglesias abogaba por un cambio tras 14 años de gobierno socialista. Para que José María Aznar gobiernen con todo el cariño que sé que va a poner en este empeño. Una amistad. Y Julio Iglesias, yo comprendo que hay personas que le puede gustar más y le puede gustar menos, pero es un español universal. Por la que el cantante llegó a aplazar uno de sus conciertos para poder asistir a la boda de la hija de Aznar. Una afinidad con los populares que también estuvo presente en los negocios que el artista mantuvo con Eduardo Zaplana. El por entonces presidente de la Generalitat Valenciana le convirtió en embajador de la comunidad en 1997. A través de 2 contratos firmados por el Instituto Valenciano de la Exportación, aunque el gobierno valenciano solo dio constancia de uno de ellos. Contratos que años más tarde acabaron siendo juzgados por malversación y falsedad documental. Y los pagos efectuados siempre han sido con arreglo a la legislación. Y por los que el cantante llegó a cobrar 6 millones de euros de dinero público. Como siempre soy el perdedor. Claro, alguien que aparece ya en escena, vínculos con el Partido Popular, no sabemos si eso puede influir ahora o qué, Gloria Marcos. Vamos a ver, yo grabé el contrato de Zaplana con Julio Iglesias, porque lo pedí que me lo pusieran a la vista, no me dejaron fotocopiarlo ni tomar notas, y entonces llevaba una grabadora, grabé el contrato y se lo pasé a la prensa. Es decir, y eran 1.000 millones de pesetas limpias, porque luego el modelo era micrófono en mano. La Generalitat lo pagaba todo. ¿Pero por qué? Las sillas, ¿Para pues un concierto? precisamente para hacerle propaganda. De embajador, porque ¿no? decía, eres un campeón, le decía Zaplana a Julio Iglesias, y Julio le decía, el campeón eres tú. Por eso decía que la Comunidad Valenciana le pagaba bien, o sea, el País Valenciano le pagaba bien. Quiero decir que está claro que hay una connivencia del poder que tiene que ver con quién gobierna, quién paga, quién te pone el dinero encima de la mesa y luego lo agradecido que estás, ¿no? Ahora, la boda del señor Aznar, de verdad, entre unas cosas y otras, entre los Gürtel, los Correas, solo faltaba esto de Julio Iglesias para ver que fue una boda de amplio tronío. Ojo, que estamos hablando de presunta agresión sexual, estamos hablando de presunta trata, estamos hablando al mismo tiempo, María Molero, de que, claro, ahora mismo hay quien dice, había imágenes que, viendo la actitud de Julio Iglesias, también se consintieron determinadas actitudes que tanta gente podía ver. María Molero. Pues imágenes y momentos como este que estamos viendo. Julio invita a esta fan al escenario y cuando sube le planta 1, 2 y hasta 3 besos, le agarra de la cintura, baila con ella. En un momento le pregunta incluso que si está casada y antes de que se vuelva a bajar del escenario le planta ese último beso. Pero ha tenido gestos también, no solo con fans, también con compañeras de trabajo. Ana Obregón, en esta gala de Nochevieja, en esta gala de Navidad, le coge por el cuello, le agarra y le planta ese beso. Pero el cantante también ha tenido gestos como estos, ojo, con periodistas. Aquí tenemos la muestra, le está preguntando a esta compañera, pero se acerca y le agarra de la nariz y hace, bueno, pues esta especie de caricia. Y no ha sido la única vez, ¿eh? Vean y escuchen cómo se refería a esta periodista en medio de esta rueda de prensa. Esta gente joven es guapa, la conozco de que era una niñita de 18 años. Está muy guapa. Elena Cabrera es periodista del diario.es, es una de las periodistas que firma esta información. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos hablando de presuntos delitos que tú cómo nos contarías, porque lleváis tiempo trabajando en esta información, Elena. Sí. Bueno, es difícil hablar de cuáles pudieran ser los delitos que hay detrás. No creo que ese sea mi trabajo. Yo te puedo hablar de los testimonios que hemos recabado y las historias que nos han contado, ¿no? Que es lo que hacemos desde el periodismo. También es verdad que ahora también hemos contado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está sobre el caso, así que será esa vía la que determine cuáles son los posibles delitos que hay aquí. Pero yo te puedo hablar que lo que nos han relatado estas mujeres básicamente es una casa en la que ellas trabajan y viven, internas, muy controladas, en un clima de control y autoritarismo que les hace vivir como con miedo, aterrorizadas, ¿no? Donde ellas sienten que se ven sometidas a abusos laborales
y también a lo que podría denominarse agresiones sexuales en alguno de los casos. Y no solamente me refiero a los 2 testimonios que hemos publicado hoy, sino que para esta investigación hemos hablado con muchísimos trabajadores, extrabajadores, tanto hombres como mujeres de la casa, y todos refieren que es una casa donde es muy difícil estar, ¿no? Donde él se enfada por cualquier cosa, que la sopa está mala, se enfada, que ese día está de mal humor, se enfada y puede despedir a quien sea, que controla el móvil de sus empleadas para ver si tiene fotografías de la casa o cuáles son sus conversaciones de WhatsApp, donde hay que hacer lo que el señor diga. Casi podríamos decir que eso es una jerarquía piramidal, con él en la cúspide y luego diferentes estratos de empleados, donde lo de más abajo de todo son las empleadas del trabajo del hogar, del servicio doméstico, que cocinan y limpian. En este caso de las empleadas, lo que se ha llegado a publicar es que incluso él contacta con jóvenes, con mujeres jóvenes, para captarlas, y después entran, y dentro de esa casa se habla incluso de que habría una de las jefas, por así decirlo, no sé si del servicio o de qué, que puede participar presuntamente en este tipo de actividades de presuntas agresiones sexuales, es decir, alguna de las trabajadoras que podría estar, según este relato, compinchada con Julio Iglesias, y cómo Julio capta a este tipo de trabajadoras y luego se producen lo que serían presuntas agresiones sexuales. Un detalle muy curioso es cómo se realiza la selección de personal. Se publican anuncios de Instagram y los requerimientos ahí pues son muy básicos. Es mandar pues un currículum, tener referencias, haber trabajado en algo similar y tener una edad determinada. Pero lo que hemos podido comprobar es que, al menos en el caso de una mujer, que es una de las que hablamos hoy, cuando contestó a ese anuncio y le pidieron carta de referencia y ella no tenía, cuando le dijeron que la edad tenía que estar a partir de 20 y tantos años, 25 creo que era, ella tenía 22, cuando su currículum no tenía experiencia en este tipo de trabajos, le pidieron 5 fotografías. Al día siguiente ella estaba trabajando en la casa de Punta Cana. Eso ya te da a entender que el criterio ahí que se está imponiendo no es precisamente el de las mejores profesionales. De hecho, esto está avalado, que es algo que hemos hecho en nuestra investigación, buscar siempre cómo podemos contrastar lo que nos han contado con otros testimonios de otra trabajadora que fue testigo de cómo la jefa, que se dedica también a seleccionar personal, podríamos llamarla house manager encargada de la casa, le mostraba a Julio Iglesias en el móvil pasando fotografías de mujeres a las que quería contratar para el servicio doméstico, y no le decía, mira, está trabajado en esta villa o en esta mansión o para tal persona, sino que comentaban, mira, estás guapa, mira, esta como es, mira si esta te gusta. Así que Elena, ¿había requisitos del tipo estar operada del pecho o no, tener novio o no? No era exactamente un requisito, pero por las entrevistas que hemos realizado sí nos han dicho que él les preguntaba si se habían operado los pechos y les hacía recomendaciones. Además, para poder darles su opinión, digamos, de experto, decía él, les pedía verlas desnudas, les pedía que les mostraran los pechos, y él los palpaba bajo la excusa de ver si necesitaban una cirugía o si se la habían hecho anteriormente, si les había quedado bien o mal. Y la verdad es que es otro de esos indicios que te dicen que ahí las cosas pues no van bien, si resulta que te tienes que desnudar para que tu jefe pueda hacer comentarios sobre tus pechos o sobre tu cuerpo, o que te hagan ir en bikini para acompañarle a entrar al mar, que esto es algo que ya sabíamos porque hay unas fotografías muy famosas donde veíamos a dos de sus empleadas. Bueno, pues ahora tenemos el relato de otras mujeres parecidas a esas otras dos empleadas, que se veían obligadas, porque así se lo pedían, a acompañarle dentro del mar o en la piscina o todo lo que necesitara. Elena Cabrera, supongo que vais a publicar más.
en el diario.es sobre Julio Iglesias, su relación con las mujeres y lo que ha llevado ya a abrir diligencias sobre si hubiera presuntos casos de agresión sexual y trata. ¿Vais a publicar más? Sí, tenemos mucho que contar, hay que explicar bien cómo funciona esa casa y en un solo artículo o en dos hoy no nos daba para todo, seguiremos contándolo. Muchas gracias, Elena Cabrera, compañera del diario.es. Gracias, Elena. Gracias a vosotros. Gracias. Es curioso Esther Palomera porque, claro, se puede definir que es una especie de... Casa del terror. Casa del terror o varias, porque él se mueve en mansiones. Claro, eran dos. Y se mueve con un tipo de actitud, claro, son jóvenes que quedan, digamos, atrapadas probablemente entre la necesidad de tener un empleo y al mismo tiempo las prácticas que Julio Iglesias presuntamente llevaba a cabo. En la información de hoy de Elena cuenta cómo a las posibles empleadas del hogar las pedían como requisito para entrar a trabajar sus referencias médicas, pruebas que demostraran o que testificaran que no tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es decir, era un auténtico horror. Y efectivamente es un perfil de mujer el que se busca, como dice Elena, en 2 artículos o en 3 que se han publicado hoy con estos testimonios, no es suficiente para hacer el cuadro completo de cuál era el modus operandi para seleccionar al personal. Y no solamente están en las denuncias de estas 2 mujeres que hoy ha destapado Elena, sino que para construir el reportaje entero, la investigación entera, se ha hablado con decenas de trabajadores y extrabajadores que siguen o han estado en nómina de Julio Iglesias, para quien, por cierto, era imprescindible la colaboración de esas 2 presuntas facilitadoras que le hacían el trabajo previo, es decir, para seleccionar a un determinado tipo de mujer con unos requisitos y con unas condiciones imprescindibles para entrar a trabajar en la casa. Bueno, veremos lo que ocurre. Estamos atentos también a lo que pueda pasar, si Julio Iglesias dice algo o a través de su equipo. Llevamos días en los que, por cierto, Feijóo ha hablado mucho de los guarros para referirse a Ábalos Koldo. ¿Hablará Feijóo de los guarros otra vez o se mantendrá como Ayuso defendiendo a Julio Iglesias? ¿Qué ocurrirá? Está ahí. Mantenemos la incógnita. Si hay novedades, se lo vamos a contar al respecto, por supuesto. Por cierto, el diario.es ha adelantado esto. El diario.es, si fuera por Miguel Ángel Rodríguez, habría tenido que cerrar, porque él llegó a decir, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Bueno, hay novedades sobre esto, esta amenaza a Esther Palomera, porque el Tribunal Constitucional, ojo, tumba el veto del PP de Ayuso a las preguntas en sede parlamentaria sobre estas amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a Esther Palomera y al diario.es, que es precisamente el que publica esto ahora. Esto de vais a tener que cerrar, os vamos a triturar. El Constitucional tumba el veto del PP para no responder a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez. Vean. Varapalo para Miguel Ángel Rodríguez. El Constitucional tumba el veto del PP de Ayuso a las preguntas en la Asamblea por las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez. 12 de marzo de 2024. El diario.es publica que González Amador habría defraudado a Hacienda. Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje. Una información que parece no gustarle al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. La verdad siempre para adelante. Miguel Ángel Rodríguez decide contactar con el periódico y escribir estas amenazas. Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar, idiotas, que os den. Unas palabras que la propia Esther Palomera califica como un ataque muy explícito a la libertad de prensa y a la libertad de información. Los populares restaron importancia a estas presiones. 2 personas que tienen una relación de confianza discuten por WhatsApp, si ahora tampoco nos podemos enfadar. Un argumento compartido con Miguel Ángel Rodríguez. Tuve una conversación impropia con alguien que creía que podía tenerla, porque en nuestra historia habíamos discutido siempre libremente. La oposición pedía su comparecencia por las amenazas, pero el PP madrileño siempre ha vetado estas preguntas. Todo huele a turbio. Hasta ahora, porque el Tribunal Constitucional Estamos. ha tumbado el veto. Ella estará orgullosa. Por unanimidad. Os pregunto, ¿esto es un avance por la libertad de prensa, por poder contar este tipo de cosas, Esther, que contasteis? Porque el Constitucional dice eso de vetar preguntas en sede parlamentaria. Bueno, claro, lo que dice el Constitucional es que se ha vulnerado el derecho de los diputados de la oposición a conocer o hacer preguntas que competen al Gobierno y a todos los cargos que están en nómina de la Administración regional. A ver, sinceramente yo entiendo en la motivación de Rodríguez que quiera triturar al diario y que quiera cerrar al diario, porque el diario.es ha sido el periódico que ha destapado
el fraude fiscal del novio de Ayuso, la relación del novio de Ayuso con el gigante de la sanidad privada que es Quirón, los pagos de deuda millonaria a la empresa Quirón, cómo se camufla actualmente el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid como personal en nómina del grupo Quirón. Es decir, todo lo que tiene que ver con este grupo y la relación sentimental, incluso la vivienda y el ático en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha destapado el diario.es, por lo tanto entiendo su inquina. Ahora, una cosa es la inquina que tiene contra el derecho a la información y contra nuestro propio diario, y otra es que vulnere, como ha dicho el Constitucional, los derechos de los diputados a exigir respuestas a las preguntas que hacen los diputados de la oposición. Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te preguntaré también incluso por Julio Iglesias, pero habéis publicado en El Plural: la UCO de la Guardia Civil de Balas acumula 200 días sin el informe sobre el novio de Ayuso. El informe que tiene que elaborar en este caso la UCO, pero no acaba de llegar ese informe. ¿Por qué publicáis esto, Chema? ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que es muy importante cuando la UCO ha tardado 2 días en algunos casos, por ejemplo, con Begoña Gómez, en realizar algunos informes. Es muy importante, creo que, llevar la contabilidad de los días que desde que la justicia le pidió un informe de Isabel Díaz Ayuso y de su pareja y de esas actividades, cuánto tiempo ha pasado sin que esa información la UCO la haya dado en un informe. Fue el 27 de junio cuando la justicia solicitó este informe. Han pasado 200 días, es decir, 198 más de lo que tardaron en realizar algún informe con Begoña Gómez. Por tanto, creo que es muy relevante llevar esta contabilidad para ver si siempre se actúa con la misma vara de medir, independientemente de a quién afecten los informes. Fernando Barea, a veces se puede pensar que hay dos velocidades a la hora de investigar. ¿O qué puede ocurrir? No he hecho esa cuenta. Te pregunto por esto y te pregunto también por la decisión del Constitucional de decir, ¿se puede preguntar en sede parlamentaria por las cosas del jefe de gabinete? Me quedo con eso. Esther decía, y es verdad que afecta al derecho a la información, pero creo que es más que eso. Yo creo que no puede haber ningún cargo público en ninguna administración que quede fuera del control parlamentario, sencillamente, o sea, ninguno. Ni jefe de gabinete, ni subjefe de gabinete, ni nada. Yo creo que todos están sometidos al control democrático y parlamentario, y eso yo creo que forma parte de la transparencia y del uso democrático más que de otra cosa. Chema, habéis recogido en El Plural: Ayuso mantiene registrada en su domicilio Ayuso Laoz, Sociedad Limitada, empresa durmiente dedicada a la venta de material sanitario. Esto es lo que he visto, aparece ahí. ¿Esto qué es? Sí, bueno, esto es lo que el Plural.com y muchos otros medios de comunicación llevamos contando hace mucho tiempo, que es imposible que haya transparencia sobre lo que ocurre en la sanidad pública en Madrid. ¿Por qué? Porque Isabel Díaz Ayuso, pero también su hermano, también su pareja, también en su día su madre, su tío, su tía, su padre, todos formaban parte de diferentes empresas que estaban dedicadas a cobrar comisiones de la sanidad pública. Por tanto, es muy difícil que hoy en día Isabel Díaz Ayuso ponga transparencia en los gastos de la sanidad pública cuando ha habido numerosas empresas, incluso una de ellas la llevaba a medias del 50% con su hermano, y que se dedicaban a eso, a ser comisionistas de la sanidad pública. Chema, quiero preguntarte, porque estamos en horas en las que se está comentando, y mucho es noticia de alcance mundial, sobre Julio Iglesias, esos testimonios de víctimas que hablan de presuntas agresiones sexuales, y estamos también en el análisis del contexto político en el cual, por ejemplo, en el Partido Popular se ha planteado por parte de la izquierda retirar medallas a Julio Iglesias en Madrid. Ha respondido Almeida de esta forma, con Julio Iglesias, así Almeida, alcalde de Madrid, del Partido Popular. Que pensamos que la igualdad entre hombres y mujeres es fundamental, pero no la abordamos ni desde la hipocresía ni desde la falsedad. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla, desde luego, a Julio Iglesias. También nos pidieron, acuérdese usted, que se le retiraran los honores a Plácido Domingo, y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo? Chema, ¿qué te parece? Bueno, pues que es bastante sincero y que por una vez el alcalde de Madrid dice la verdad, ¿no? Este tema, primero felicitar a los compañeros del diario.es, es un tema súper relevante y que va mucho más allá de la crónica social.
Aquí la cuestión estriba en que hay algunos casos que se magnifican y que está muy bien que hablemos, de Paco Salazar, de José Luis Ábalos, de Coldo, del comportamiento que tenían hacia las mujeres, que fue evidentemente denigrante y que lo debemos de denunciar, pero esa misma vara de medir hay que aplicarlo a personajes que también que no sean del Partido Socialista o que no sean de la izquierda. Es decir, creo que hay que aplicar con la misma dureza y la misma contundencia a Ábalos que a Julio Iglesias o, por ejemplo, a Adolfo Suárez. La cuestión estriba en que aquí parece que en función de quién cometa estos actos asquerosos contra las mujeres se ofende mucho o se ofende poco, y eso es lamentable. Vamos a preguntar opiniones también a Julio César y a Chema, a partir de lo que ha escrito en las redes sociales Isabel Díaz Ayuso, porque ella, vamos a ver lo que ponía en la red X de forma inmediata, ahí lo estamos viendo: Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal. Ojo, y luego ponía el nombre de Julio Iglesias, más adelante, como vemos al final de lo que ha escrito en la red social. Claro, estamos hablando de presunta agresión sexual. ¿Te parece prematuro el haberse lanzado inmediatamente? Porque este caso, ojo, es un caso de presunta agresión sexual, es un caso de trabajadoras que dicen que estaban siendo explotadas laboral y sexualmente. Chema y Julio. Sí, pero es un caso de presunta agresión sexual, pero que está muy bien documentado por los compañeros del diario.es. Quiero decir, no es una denuncia anónima, es decir, hay muchos indicios de que esto es real. Y por tanto, quien exigía muchísima contundencia con actitudes totalmente condenables como la de Paco Salazar, habrá ahora que coger y exigir la misma contundencia con una de las personas que ha sido su icono pop de parte de la derecha política, ¿no? Es decir, actuar con la misma vara de medir, y creo que eso es muy importante. O es que si lo comete Paco Salazar hay que ir en tromba contra esta persona, y si lo comete Julio Iglesias no pasa nada. Esa reacción de Ayuso, ¿qué os parece? Sí. Pregunto. En cualquiera de los dos casos creo que hay que respetar la presunción de inocencia, siempre, sobre todo cuando no hacerlo o se pretende que tenga algún tipo de consecuencias, o se pretende que tenga algún tipo de consecuencias más allá de la denuncia mediática, que es necesaria. Respecto al tuit que preguntaba Jesús, decía o dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que no va a contribuir al desprestigio. Imagino que se refiere a que no le va a quitar ningún tipo de distinción antes de tiempo, pero seguramente es precipitado hacer esa afirmación, porque viendo en qué acabe o no, tendrá que contribuir o no según la sentencia, que sea más o menos favorable. Ya, lo que pasa es que si se está hablando de una campaña en contra, cuidado, porque aquí no habría una campaña en contra, aquí hay un testimonio de mujeres que están hablando, Esther Palomera, de presunta agresión sexual. Es que esto no es ninguna campaña, quiero decir, la misma motivación que tuvimos cuando denunciamos y dimos la exclusiva de Paco Salazar ha habido en esta investigación mucho más trabajada, mucho más relevante, y que afecta a un personaje de mayor repercusión que el propio Salazar. La misma motivación, que es la obligación del periodismo, lo he dicho antes, de buscar la verdad, de amparar a las víctimas y de acabar con situaciones de impunidad. Esos son los tres criterios para ambas investigaciones, que no tienen nada que ver. Pero lo que es cínico de una manera tremenda es aferrarse a la denuncia cuando se trata de un socialista, y cuando se trata de un personaje público relacionado con el poder, con la derecha mediática, con el Partido Popular, mirar para otro lado. Permitidme un momento, enseguida vamos a conectar con Antón Losada. Gracias, Chema Garrido, pero es que estamos pendientes, ojo a Donald Trump, ojo, gracias, Chema, mira lo siguiente, porque Donald Trump alentando que se líe en Irán porque le conviene. Ana Ibarzábal, ¿qué ha ocurrido? Porque Donald Trump, llamamiento respecto a Irán, ¿qué ha pasado? Y ya les digo que enseguida vamos a ver a Vox poniéndose a los pies de Donald Trump de una manera. Han dicho que son incompetentes directamente, lo dicen ellos, que son incompetentes. Lo que van a ver a continuación de Vox no tiene desperdicio porque es patético. Ane, ¿qué ha ocurrido con Donald Trump e Irán? Última hora, ¿qué pasa? Pues sube el tono todavía más vía redes sociales Donald Trump, y hace un llamamiento a los manifestantes en Irán, a los que llama patriotas. Les alienta a tomar las instituciones, tomad las instituciones, dice literalmente. También ha anunciado el presidente estadounidense que cancela todos los contactos previstos entre su administración y representantes iraníes, en ese mensaje que estábamos viendo y que no sé si podemos recuperar, porque lo ha concluido con las siguientes palabras: la ayuda está en camino, y en mayúsculas unas siglas, MIGA.
hagamos Irán grande de nuevo, que es una variación de ese lema ya famoso de MAGA, Make America Great Again. Jesús. ¿Tenéis? Bueno, pues ya ven, esto es lo que está ocurriendo y vean lo que llega de Vox. Sobre Trump, lo que Trump quiera, confiamos en él. Nosotros nos declaramos incompetentes al preguntarle por Groenlandia. Dice, es que tenemos que tener una opinión de todo. Lo que quiera Trump, lo que opine Trump. Confiamos en Trump. Muy patriotas. José Antonio Fuster, portavoz de Vox, en un tiempo en el que, por ejemplo, Trump está amenazando con poner más aranceles. Esto dice Vox, esta es la voz del PP. Se declaran, lo dicen ellos, incompetentes. Confiamos en la administración Trump para que lo lleve a cabo. No tenemos una opinión, tenemos que tener una opinión de todo en esta vida, incluso también de Groenlandia. Yo de verdad que alguno hemos visto hablado de Groenlandia, nada. Es que no es nuestra competencia. Nos declaramos incompetentes en esta materia. Pues quieren gobernar. Nos declaramos incompetentes. Estos son los que quieren gobernar el país, ¿no? Que no Yo me río, a veces sería por no llorar, pero bueno. No quieren tener opinión sobre política internacional y quieren gobernar un país. Es decir, me parece dramático. O no les conviene, peor, ¿no? O no les conviene. Ya, pero por eso. Pero es llamativo, Antón, enseguida Antón Losada, Garea, Marisol, es llamativo cómo se ponen a los pies de Donald Trump, claro. Claramente. Bueno, confiamos en Donald Trump, lo que su majestad Donald Trump quiera. Pero es que todo lo que ha ocurrido respecto a Trump en el último mes especialmente, y esto también de Vox, está escrito en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, donde uno de los puntos precisamente es cómo Estados Unidos, cómo la diplomacia de Estados Unidos, lo cual es un salto importante, potenciará en cada uno de los países opciones como las de extrema derecha, los partidos patrióticos, en el caso de Vox. Para debilitar a Europa, es decir, son partidos que están, dejémoslo en, alentados por parte de Trump, precisamente con el objetivo de debilitar la Unión Europea, tener un poder extendido, etcétera. Entonces es imposible que Vox emita la más mínima crítica sobre Trump, precisamente porque está bajo ese paraguas que es una especie de internacional. Bueno, cada uno le puede poner, dejémoslo en ultraderechista. Pero es que es tan grave lo que hace Trump que ni siquiera quienes le apoyan abiertamente lo pueden explicar. Por eso no tienen nada que decir. O sea, ¿qué vas a decir contra la pretensión de Trump de invadir Groenlandia? ¿Qué puede decir Vox después de que haya dejado a Delcy Rodríguez al frente de Venezuela y haya orillado a la oposición democrática? Yo no creo que vaya en la línea de qué pueden decir. Hombre, les ha dejado un poco descolocado. Yo creo particularmente que está más en la línea de que se atreven a decir. Hablan de todo. Mismo, claro, de lo que se atreven a decir, pero claro, no se pueden atrever a decir nada porque no pueden decir nada. Muy fuertes con los débiles y muy sumisos con los que son fuertes. Será porque conviene. En mal lugar. Porque pueden decir lo que quieran, será porque conviene. Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos analizando un día trepidante. Te preguntaré también por lo que está ocurriendo por Julio Iglesias y la reacción de PP y Vox sobre ello y lo que está pasando con esas víctimas que denuncian esto. Pero antes me parece muy llamativo porque estamos en un tiempo de auge de la ultraderecha. Dicen ser la salvación para muchas cosas. Hay gente que no sabe directamente ni lo que proponen. Y es muy curioso porque mientras Trump está amenazando al mundo, Venezuela, Cuba, Colombia, Groenlandia, Irán, ellos callan. Porque mira, por ejemplo, a Abascal. Abascal también ha dicho que sobre eso opinar, no van a opinar todos los días de los aranceles. Muy curioso, ¿eh? Y estamos hablando de el líder de Vox. Ha dicho esto Abascal. Opinar, hay que opinar de todo. Tenemos que dar las gracias al presidente de los Estados Unidos por haber tomado esa decisión. Que aquí invocan el derecho internacional los que vulneran el derecho nacional en España. Es un error estar opinando todos los días, como con los aranceles. Es un error estar opinando todos los días. Y luego te pondré el otro que se ha declarado directamente incompetente. Lo ha dicho él. ¿Qué está ocurriendo aquí con esta extrema derecha? Bueno, hay que darle un poco de razón a Santiago Abascal. Es un horror y es muy pesado y es muy trabajoso estar todos los días defendiendo los intereses de tu país. Sobre todo cuando consideras que los intereses de tu país deben de ceder ante los intereses de Donald Trump. Si tú estás en la filosofía de lo que es bueno para Trump es bueno para ti, con independencia de que sea bueno para España, lógicamente es una pesadez, Jesús, tener que opinar todos los días sobre los aranceles. En realidad es una pesadez opinar y defender todos los días los intereses de tu país cuando tu posición es lo que diga Donald Trump. Es curioso, pero claro, esto, a ver, Antón,
desde la tragicomedia. Esto tiene su punto hasta patético o tragicómico, porque este portavoz de Vox, declarándose directamente y de forma reiterada incompetente, lo ha dicho él, lo que quiera Trump, Groenlandia, no vamos a opinar. Y aquí la pregunta que hago, más allá de que esto a mí me parece de película de Berlanga, vamos a ver lo que ha dicho el portavoz de Vox, en otro tiempo también comentarista en Intereconomía. Ha dicho esto. Confiamos en la administración Trump para que lo lleve a cabo. Eso no tenemos una opinión, tenemos que tener una opinión de todo en esta vida, incluso también de Groenlandia. Yo de verdad nos declaramos incompetentes en esta materia. Nos declaramos incompetentes. ¿Esto tiene más de, no sé, de que realmente hay una incompetencia o de cobardía para hablar de algo que moleste a Trump? Pues mira, Jesús, yo cuando escuché estas declaraciones me pareció al principio un ejercicio de sinceridad y de honestidad, y venía dispuesto a decirte que estaba por una vez en mi vida, anota el minuto y la hora, con algo de lo que había dicho alguien de Vox. Efectivamente, son incompetentes, y declararse incompetentes es un ejercicio de honestidad. Son incompetentes en esto, son incompetentes cuando hablan de política sanitaria, cuando hablan de inmigración, cuando hablan en general de cualquier tema que no sea Pedro Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero, o Pedro Sánchez. Pero después, reflexionando sobre la profundidad de estas declaraciones, me parece que nos dicen mucho sobre cómo entiende Vox eso de lo que tanto presume, cómo entiende Vox el patriotismo. ¿Cómo entiende Vox lo que significa ser patriota y defender los intereses de tu país? Por ejemplo, frente a la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, que tampoco es un santo de mi devoción, fue de las primeras en salir a decir que una cosa era defender la democracia, intervenir para defender la democracia. Ahora ya sabemos que no era eso, que era el petróleo, y que otra cosa era respetar el derecho internacional y respetar la soberanía nacional de un país. Vox ni siquiera es capaz de marcar ese matiz. Un partido que se define como ultrapatriótico, que dice que España es lo más importante, que la soberanía de España es lo más importante, que están dispuestos a darlo todo por España. Darlo todo, a no ser que se lo pida Donald Trump. Si se lo pide Donald Trump, entonces se lo dan antes a Donald Trump que a España. Y nos dice también mucho sobre cómo concibe Vox la acción política. Cuáles son las propuestas, cuáles son las soluciones que tiene para problemas complejos. Vivimos un momento complejo desde el ámbito de la política internacional, los gobiernos tienen que posicionarse, los partidos tienen que posicionarse, y Vox prefiere no hacerlo. Eso nos dice mucho de lo que entiende Vox que significa gobernar y significa asumir una responsabilidad. Así que las dos cosas no son contradictorias, puede seguir siendo un ejercicio de honestidad, se declaran incompetentes. Muchas gracias, algunos ya nos lo temíamos, gracias por confirmar lo que son incompetentes. Segundo elemento, el patriotismo de Vox termina donde empiezan los deseos y los objetivos de Donald Trump. Por cierto, Antón, nos llega otra declaración al respecto de lo que hoy Martínez Almeida estábamos hablando de cómo, ha dicho mantengo la medalla de Julio Iglesias, habla de hipocresía de la izquierda, pero es que vamos a ver ahora cómo lo acaba mezclando con lo de Ábalos, Koldo, Errejón, que yo insisto, lo que esté presuntamente mal está mal en todos los casos, pero una cosa no tiene que quitar para tapar la otra, porque lo de Julio Iglesias, según Ayuso, es una campaña contra él. Ha dicho esto Almeida, nos acaba de llegar metiendo ahí en el totum revolutum. Ábalos, Koldos, Julio Iglesias, y no le va a quitar la medalla. A ver, Martínez Almeida, vamos a verlo. O nos va a decir ahora Rita Maestre, Mónica García, o nos va a decir Pedro Sánchez que ellos son los abanderados del feminismo. No sabían lo que pasaba con los Salazar, con los Errejón, con los Ábalos, con los Koldos en su trato con las mujeres, y nos van a venir a decir ahora que tenemos que adoptar determinadas decisiones. Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla, desde luego, a Julio Iglesias. ¿Qué te parece esto, Antón? Pues me llama muchísimo la atención la absoluta falta de empatía con las víctimas. En unos hechos tan graves como los que tenemos conocimiento, después de una investigación muy potente y muy seria por parte de los compañeros del diario.es, a los que hay que felicitar. Hombre, un nada de empatía con las víctimas por parte de alguien que ocupa un puesto tan importante como la Alcaldía de Madrid sería muy de agradecer. A partir de ahí, tratar de convertir esto en una nueva guerra entre la derecha y la izquierda, en que si tu feminismo es de mentira y el mío es de verdad, tu defensa de los derechos de las mujeres es de mentira y el mío es de verdad, me parece una actitud completamente ridícula y completamente fuera de lugar, cuando lo que estamos conociendo, lo que hemos conocido hoy, son hechos muy graves, que no sé si yo soy el único, pero a mí me trae a la cabeza un caso que conocimos hace
hace unos años en Estados Unidos, el caso de Jeffrey Epstein. Hay elementos que recuerdan a ese caso, mansiones alejadas en sitios aparentemente paradisíacos, una presunta trama con una estructura organizada para la depredación sexual, un hombre poderoso que hace lo que quiere con mujeres vulnerables y que dependen de él. La gravedad del caso debería invitar a la prudencia a Martínez Almeida y a cualquier responsable político, con independencia del color político, y desde luego me parece una jugada muy arriesgada y extraordinariamente insensible con respecto a las víctimas, tratar de convertir esto en una nueva polémica política, tratar de que esto que empieza en las mansiones de Julio Iglesias, que recuerda tanto al caso Epstein, acabe siendo algo que tiene que ver con Pedro Sánchez. Curioso. Antón Losada, muchas gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Y mira, estate atento porque hay novedades sobre Toni Cantó. Si querías estar en su programa, no va a poder ser, porque se lo han quitado, gracias a Antón. Pero claro, Óscar Puente, el ministro, mofándose de esto de Toni Cantó y de los que querían entrar con la... ¿Cómo decía? ¿El lanzallamas o la motosierra en televisión española? Ane, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué dice Óscar Puente sobre lo de Toni Cantó? No ha dejado Jesús Óscar Puente pasar la oportunidad de comentar ese dato de audiencia el viernes con su programa El Debate en la televisión valenciana. Toni Cantó, un 0,7% de audiencia, y lo ha hecho el ministro de Transportes mencionando de paso a Vox. Dice Óscar Puente: cuando Vox habla de entrar con una motosierra o con un lanzallamas a televisión española, se refiere a esto: con poner a Toni lo dejas como un solar. Gloria Marcos, como valenciana en la mesa. Es que a ti te invitaron a estar en el programa de Toni Cantó. Sí, a mí me llamaron, pero es que ese no era un programa de debate, era un programa de... Primero, estaba basado sobre las propias manías históricas de Toni Cantó, sobre la negación de la violencia de género, sobre el segregacionismo lingüístico, sobre no a la memoria democrática. O sea, era, en fin, carnaza para las fieras. Y encima el nivel de pluralidad de la mesa era también para llorar muchísimo. Entonces, claro, no es extraño que de los 5 millones de valencianos y valencianas que vivimos en este país, al final creo que la audiencia del último día no pasó de 5.000. O sea, claro, eso en los minutos de gloria, porque hubo 45 minutos de cero técnico. Lo que pasa es que en este caso Toni Cantó, por donde pasa, triunfa. Es decir, ¿no? Claro, UPyD, el chiringuito de Madrid, claro. Es decir, es UPyD, verdad, ya estaban varios. Ciudadanos. UPyD, Ciudadanos. Sí. El programa también de la televisión valenciana. UPyD, Ciudadanos, Ayuso le creó una oficina del español, de defensa del español, como se llama español, necesitará defensa, y como si no existiera el Instituto Cervantes. Uno por uno, que os veo con ganas de hablar de Toni Cantó. Más ganas que de ver el programa. No solamente ha militado en 2 formaciones políticas, sino que ha flirteado descaradamente con el Partido Popular, donde llegó a ir en las listas de Ayuso. No fue en las listas de Ayuso, que estaba empadronado en el País Valenciano. Bueno, en principio se negaba Miguel Ángel Rodríguez a incluirle en la lista a la Comunidad de Madrid. Esta historia es así. Se negaba Miguel Ángel Rodríguez, desde Génova lo impusieron, pero finalmente no pudo ir porque no estaba empadronado, no estaba empadronado en Madrid. Pero vamos, ganas no le faltaron tampoco. Trabajando para la Comunidad de Madrid, ¿no? El chiringuito de la Oficina de Defensa del Español. Comunicación vinculado a Vox. Que también... Muy bien, pues... O sea, no llega a Girauta, que ha pasado por no menos de 5 formaciones políticas, pero lleva camino. Un momento, porque hay novedades. Enseguida nos vas a contar, Esther, porque el próximo lunes reunión Sánchez-Feijóo. Se dice para hablar de políticas de Estado, política de defensa, política de materia de exteriores, de internacional. Pero Tellado dice, no, nosotros queremos hablar también de Venezuela y los vínculos del gobierno con la dictadura venezolana, el gobierno socialcomunista. Tellado. Y ya van a ver que enseguida a Abascal le parece mal, le parece que mientras está Feijóo diciendo que Sánchez es la mafia, ¿cómo va a reunirse con el capo? Vean, Tellado, sobre esa reunión que ahora nos va a contar Esther Palomera, Feijóo-Sánchez. Los gabinetes de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo han mantenido un contacto en la mañana de hoy para abordar la petición de Moncloa de un encuentro entre ambos. Queremos hablar del conjunto de la política exterior y de la defensa. Y, por supuesto, de los vínculos del gobierno con la dictadura de Venezuela.
Se supone que es una reunión de cordialidad, pero ella plantea lo de los vínculos del gobierno con la dictadura de Venezuela. Esther Palomera, ¿qué va a ocurrir el próximo lunes? Bueno, a mí no me consta que haya exigido hablar de los vínculos del gobierno de España con Venezuela en las conversaciones que han mantenido el jefe de gabinete del presidente del gobierno con su homólogo en Génova. A mí me parece que forma parte de la normalidad democrática que el presidente del gobierno y el líder de la oposición se reúnan y tengan una interlocución fluida. Es más, me parece razonable que el jefe de la oposición exija no solo hablar de Ucrania y del posible envío de tropas a Ucrania, sino de la situación internacional en general, porque es tremendamente crítica. Otra cuestión es anticipar que puede salir de aquí, y a mí me parece que nada, porque hay cero sintonía, cero empatía y cero disposición al acuerdo. Quiero enseguida que nos cuente algo el cronista parlamentario, uno de los mejores de este país, que es Fernando Garea, pero antes Abascal nos llega esto porque dice Feijóo mal, al mismo tiempo que le pide entrar en el gobierno de Extremadura, al Partido Popular. Ha dicho Abascal que mientras está llamando mafia a Sánchez, reunirse con él, Abascal. Con que el señor Feijóo vaya al Palacio de la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez. Yo no entiendo por qué el señor Feijóo comete este error tan grande. Después, dentro de 15 días, veremos una noticia y convocará una manifestación en la calle contra el gobierno. Pero es que el señor Feijóo ha dicho que el gobierno es una mafia. Y si el señor Feijóo piensa que el gobierno es una mafia, ¿qué hace el lunes legitimando al capo de la mafia? Fernando Garea. No, yo creo que está muy bien que se reúnan, no solo el presidente del gobierno con el líder de la oposición, sino con el resto de partidos y que hablen de temas de exteriores especialmente. Lamenté que no ocurriera eso, por ejemplo, cuando el gobierno dio el giro en la política respecto al Sáhara. Creo que en algunos momentos se ha echado de menos eso en algunos temas de internacional y por tanto está muy bien, y sí que cada uno, si en este caso la oposición o los partidos quieren ampliar el temario y hablar de más cosas, me parece fantástico y debería celebrarse más reuniones de este tipo. Incoherencia, como dice Abascal, llamar capo de la mafia y luego reunirse con el capo de la mafia. Examinar a Abascal con criterios, digamos, democráticos es muy difícil, y yo creo que este tipo de reuniones, este tipo de rondas, que insisto, deberían ser muchísimo más frecuentes, solo se pueden ver desde el punto de vista democrático y la normalidad. Bueno, vamos a contarles más. Enseguida hay Kaiser. Vamos a conectar con Pablo Iglesias porque denuncia ataque a la taberna Garibaldi y nos lo va a contar enseguida. Y hay más, hay mucho más. Estamos en una tarde trepidante. Hay novedades sobre lo de Julio Iglesias. Ahora mismo hay dos mujeres que han denunciado a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Agresiones sexuales en sus mansiones. Una forma de esclavizar a mujeres, con la connivencia, dicen, de una de las jefas. Vean, en las mansiones de Julio Iglesias. La mansión en Punta Cana, donde Julio Iglesias vive apartado desde 2020, parece un lugar idílico, pero a esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible. Es el relato de una de las ex empleadas de Julio Iglesias que recoge la investigación conjunta del diario.es y Univisión. Que cuando él vea que esto salga, yo sé que él va a explotar y va a querer tratar de controlarlas a ellas dentro de Punta Cana. Las condiciones para entrar a trabajar incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Una vez dentro, las normas eran claras. No podían salir de la casa ni tener novio, estaban prohibidas las fotografías y debían entregarle el móvil al cantante si él lo solicitaba para revisar las fotos y las conversaciones de WhatsApp, según la investigación. Ese control lo dejaba ver con innumerables detalles, desde vigilar la cantidad de comida que se servían en el plato o a preguntar cuándo les venía la menstruación. Después, según el relato, llegaban los abusos y agresiones sexuales. Para decirle que no, le decía que me dolía la cabeza y él decía, dadle una pastilla a la niña. Y me daban la pastilla. Según las denunciantes, estos episodios también ocurrían en la mansión de Bahamas, una propiedad rodeada de vegetación y que tiene la particularidad de no ser prácticamente visible ni desde tierra ni desde el mar. Jaulas de cristal en las que él sigue encerrado. Quiero mandarle un mensaje a la chica que está allí dentro, que piensan que no tienen salida. Me gustaría hablarle de que sí pueden. Presuntas agresiones sexuales. Patricia Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te deja este caso? Es un escándalo, claro, es uno de los españoles más universales, Julio Iglesias, y esta noticia de gran impacto y de gran escándalo. A mí me sobrecoge, pero
tengo que reconocer que no me sorprende tanto, porque cuando estamos inmersos en una cultura en la que él presumía abiertamente de todas las mujeres con las que había tenido relaciones y el mundo entero le aplaudía, pues se le está dando un poder a una persona que tiene dinero y que se le aplaude este tipo de comportamiento. Ya, lo que pasa es que una cosa es tener relaciones y otra cosa es agredirlas. Claro, pero una cosa es tener relaciones libremente consentidas y otra es agredirlas, es decir, forzarlas. Sí, estoy de acuerdo, pero yo estoy convencida de que en esta cultura de aplaudir a un macho, al final se termina creyendo que puedes hacer todo, porque ellas no solamente no te van a decir no, sino que encima les va a gustar y van a estar agradecidas. Yo creo que forma parte de ese relato. Hay un debate sobre esto, porque hacerlo libremente sí, obligar no. Sí que es cierto que María Molero de Julio Iglesias se había visto cómo se exhibía ante las cámaras, incluso pues haciendo cosas para las que no tenía consentimiento. María. Sí, Jesús, imágenes y momentos como estos, en mitad de un escenario, con esta fan a la que besa 1, 2, 3 veces, baila con ella, le toca la cintura, mantienen una breve conversación y le pregunta, ¿estás casada? Pero antes de dejarle bajar del escenario, le planta otro beso más. También con compañeras, con Ana Obregón, y vamos a verlo porque el cantante le agarró del cuello y le robó este beso en esa gala de Navidad, en esa gala de Nochevieja. Y gestos como estos también ha tenido el cantante con periodistas. Vamos a verlo. Ella le pregunta, él ni caso, pero le hace esta especie de caricia, le agarra la cara. Y no ha sido la única vez. Vean cómo se refería a esta periodista en medio de una rueda de prensa. Escuchen. Esta gente joven es guapa. La conozco desde que era una niñita de 18 años. Está muy guapa. Bueno, pues una cosa es tener un gesto consentido, otra cosa es ya la agresión. En este caso, estas denuncias, es ya noticia de alcance mundial, lo que recogen es cómo contrataban a mujeres y las forzaba. Les introducía dedos, las forzaban sexualmente, las obligaban a tener prácticas sexuales, al mismo tiempo que se les daba trabajo. Este es el meollo, esta es la presunta agresión sexual de la que se habla y no un caso, ni dos. Y estas mujeres dicen, lo denunciamos ahora, creyendo además que hay otras que lo están sufriendo en esas mansiones. Vean. Las exempleadas de Julio Iglesias denuncian al cantante sus presuntas agresiones sexuales por un motivo. Que si una chica por lo que ha pasado por eso y esté en su casa y haya sufrido y quiere unirse a la causa y quiere contar su testimonio, y que lo hagan por ella y por las otras chicas que no tienen tanta fuerza para hacerlo. Saben de la existencia de más víctimas y las animan a sumarse a la denuncia. No es su culpa lo que está pasando. Es la culpa de él, la está utilizando a su antojo, como él quiera. No tengan miedo. Al mismo tiempo dan el paso para sanar sus secuelas. Lo hago para estar en paz conmigo misma. Siento que lo debo de hacer. Desgarradores testimonios de las presuntas víctimas que saca a la luz la investigación del diario.es en colaboración con Noticias Más Univisión y que describen brutales agresiones sexuales. También en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. El mismo Julio Iglesias presumió hace unos años en una entrevista en el británico Daily Mirror haber estado con 3.000 mujeres en su vida. No entiendo esa teoría, Juan, no soy machista. Y frente a las denuncias que salen ahora, las ya denunciantes tienden su mano para que no se repita. Creo casi 4 años de que él lo sigue haciendo con otras chicas. Y eso no me deja en paz. Su misma historia. Gloria Marcos, ¿cómo lo ves? Que lo grave de lo publicado es, primero, la violación, el acoso, la humillación, el convertir a las mujeres en esclavas sexuales y al mismo tiempo ser objeto de acoso laboral, de todo, de explotación laboral. Es decir, es todo un conjunto de maltrato que incluye la violación. Y eso me parece de la máxima gravedad, porque es además, cada una de esas cuestiones son hechos delictivos. Y encima desde la prevalencia que da el ser el jefe, el amo del dinero y del poder. Lo que están contando estos testimonios, claro, María Molero, lo que está apareciendo publicado y es un suma y sigue, hablan de incluso unos requisitos para contratar a estas jóvenes, preguntarles si se habían operado los pechos, si tenían novio, pruebas sobre su salud sexual, es decir, algo que no se compadece con contratar a alguien para limpiar o para hacer la comida, no. Cuéntanos, María Molero. Julio Iglesias. Sí, porque todo comenzaba con una oferta de trabajo a través de las redes sociales, trabajo doméstico con alojamiento por 350 euros al mes. Y en la entrevista personal con el cantante les preguntaba presuntamente cosas como esta. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los tríos? ¿Te has operado el pecho?
y según relatan estas denunciantes, les pedía verle los pechos e incluso se los tocaba o le recomendaba operárselos. Entre estos presuntos requisitos para trabajar en sus mansiones, a las chicas solo se les requería 5 fotografías, eso sí, de cara y de cuerpo completo, un currículum, tener, ojo, entre 22 y 35 años y 2 presuntas prohibiciones, ni hijos ni novio. Era el cantante el que elegía personalmente cada una de sus empleadas. Inspector policial José María Benito, un escándalo, claro, es una persona muy conocida, Sí. muy poderosa, muy popular, Julio Iglesias, pueden gustarte sus canciones, pero estamos hablando de presuntas agresiones sexuales. Sin duda, y a mí me gustaría deslindar el grano de la paja, es decir, lo de que pusiera requisitos para contratarlas de que no estuvieran casadas, no tuvieran hijos, bueno, pues eso nos puede gustar más o menos, puede ser discriminatorio, todo lo que tú quieras, pero aquí estamos hablando de auténticas agresiones sexuales, de empleadas suyas, es decir, usaba su poder como contratante de esas mujeres para abusar sexualmente de ellas, para agredirlas Cuidado sexualmente. con esos requisitos, preguntarle si te has operado el pecho o no. Bueno, pero quiero Digamos decir... que en la línea de una labor del hogar no se comparte Claro, mucho. pero es más grave todavía. Lo más grave es lo otro. Claro, es más pero grave bueno, todavía pero lo que lo otro es ya apuntado a maneras. Y hay pruebas más que suficientes, por eso la Audiencia Nacional ha abierto esas diligencias previas para llegar a depurar responsabilidades que yo creo que se va a poder llegar a lograr. Ojo, porque en este caso de Julio Iglesias, fuentes judiciales consultadas dicen ni ha prescrito. Por supuesto, la justicia española puede actuar y puede haber hasta pena de cárcel. Estamos si esto hablando del año finalmente 23, del año 23, es decir, presuntamente estos hechos 21. Se producen en el año 21, es decir, 21. no han prescrito bajo ningún concepto y ojo porque el futuro judicial de Julio Iglesias puede ser temeroso. Patricia. Y Jesús, tú decías apuntaba maneras, yo creo... Yo apuntaba maneras el hecho de que se hiciera... Cuidado, el hecho de que se pidiera a una mujer para contratarla si se había operado el pecho. A mí lo que me parece es que en todo ese Yo proceder, remarco que alguien sea mujeriego no significa que sea un violador. sin ninguna duda, pero Una cosa es consentimiento y otra cosa no lo que consentido. sí se ve en esa selección del personal hay una cierta premeditación. Una cierta premeditación. Tú estás haciendo una selección porque no es solamente que vayas a hacer tareas del hogar, sino que quieres a esa persona para otras tareas. Y yo espero que esto, si es así, un juez lo juzgue también por ello. Pues ojo, porque ya hay presuntos delitos de agresión sexual, de trata, de explotación laboral. Veremos lo que ocurre. Por cierto, en el entorno de Julio Iglesias, y Julio Iglesias ha respondido todavía. Lo ha publicado el diario.es, Univisión, Julio Iglesias. Si tenemos su respuesta, la contaremos. Es un escándalo de primer nivel y estaremos muy atentos. Estamos pendientes de esto y Ana Ibarzabal, hay parte de la polémica porque hay homenajes a Julio Iglesias, que hay quien ha dicho no se le van a retirar. ¿De qué estamos hablando, Ana? En 2018, Jesús, Madrid, bajo el mandato de Cristina Cifuentes, le otorga a Julio Iglesias la Medalla de Oro de la Comunidad. 3 años antes, en febrero de 2015, el ayuntamiento, con Ana Botella en la alcaldía, le dedica el título de Hijo Predilecto de la Ciudad por su brillante y meritoria carrera. Pues bien, Más Madrid y los socialistas madrileños han pedido ya que se le retiren estos reconocimientos, estas distinciones. Eso sí, tanto Ayuso como Almeida han dejado claro que no lo harán. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Por qué estamos así cuando se habla de un caso tan escandaloso como este de Julio Iglesias, presunta agresión sexual, en el hecho de decir que es una utilización política, en el hecho de decir, como decía Ayuso o Martínez Almeida, señalar a otros y no estar con las presuntas víctimas? Bueno, por desgracia no nos sorprende, ¿no? Ni tanto de la señora Ayuso, ni por desgracia también del señor Almeida. El tuit de hoy de la señora Ayuso es un ejemplo muy claro, se retrata a sí misma. Y es que nunca están con las víctimas, bueno, salvo que tengan que utilizarlo contra alguien, ¿no? Pero no es la forma de hacer las cosas. El machismo ya sabemos que es un mal que tenemos dentro de la sociedad, que está en todos los estamentos y lo que deberíamos hacer es luchar todos contra ello de forma unida. Y bueno, pues lo que vemos es que no es así, no es la primera vez. O sea, el compromiso de la señora Ayuso con las mujeres, pues no sabemos ni con quiénes ni cuándo. Cuando nos manda a las mujeres a abortar por ahí fuera, cuando recorta los fondos que reciben los ayuntamientos precisamente desde la comunidad para luchar contra la violencia de género, o cuando, por ejemplo, todos esos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que están gobernados por el Partido Popular, pues se niegan a suscribir el convenio de Biogen, que lo que permite además es una cooperación mucho más
estrecha de la Policía Municipal con la Guardia Civil. A mí me gustaría encontrar otro tipo de respuesta, por supuesto, con máximo respeto a la presunción de inocencia. Pero aquí también estamos lanzando un mensaje a otras posibles víctimas, que siempre es muy difícil denunciar y no creo que sea el mensaje más adecuado. Le quiero preguntar si comparte la iniciativa que planteaba Manuela Bergerot de Más Madrid, que decía esto, tras conocer la noticia que adelantaba el diario.es sobre las presuntas agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias. Decía esto Manuela Bergerot. Ante las acusaciones graves contra Julio Iglesias por maltrato laboral y abuso sexual, exigimos a Ayuso que retire la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al cantante. Enma López, ¿comparte esta iniciativa? La mejor respuesta a esto es que nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha lanzado una carta pidiendo al alcalde algo muy similar. Con lo cual, pues bueno, me pareció bastante desafortunado, por cierto, la respuesta del señor Almeida de compararlo con otras personas que hasta donde yo recuerdo habían asumido cierta culpabilidad. Fernando Garea quiere plantear una pregunta. Sí, Fernando. No, yo solo decía que el Ministerio de Cultura también le puede retirar la de las Bellas Artes, que se la dio el gobierno socialista de Zapatero. ¿Sería partidaria de retirarle ese reconocimiento a Julio Iglesias? Bueno, yo lo que soy partidaria es de que haya apoyo a las víctimas, en todo caso, de que por supuesto sea la justicia la que siembre esas responsabilidades, porque es a quien le corresponde, pero que desde los poderes públicos hagamos un ejercicio ejemplarizante de defensa de las mujeres y de lucha contra el machismo en todos sus ámbitos. En todos, efectivamente. Pero serían todos los casos, es decir, que no sé si cuesta mucho decir que si tiene un reconocimiento o algún tipo de medalla, en cualquier caso, sea de cultura, sea en tiempos de un gobierno o de otro, si se plantea retirarlas, serían todos los casos, me imagino. Claro, llegado al caso, si esa es la postura, pues debe serlo, claro. Enma López, Partido Socialista, muchas gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer siempre. Hemos conectado con Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido con vuestra taberna Garibaldi? Bueno, ha habido un ataque de odio. Del mismo modo que los nazis señalaban los locales judíos y los apedreaban, pues hoy ha llegado un individuo armado con una llave inglesa, ha reventado uno de los cristales de la puerta de la taberna, ha intentado arrancar unas pegatinas en las que decimos que en la taberna Garibaldi los sionistas y los genocidas no son bienvenidos, y ha agredido con una llave inglesa al encargado de la taberna. Hemos llamado a la Policía Nacional, que ha acudido y ha reducido al individuo y le ha detenido. No es la primera vez, ya tuvimos a Dani Esteve tratando de reventar la presentación de un libro de Irene Montero. David Castillo, uno de los ultraderechistas guardaespaldas de Vito Quiles, vino el otro día a hacerse una foto en la puerta haciendo el saludo neonazi. Los de Núcleo Nacional vinieron un día y entraron al baño y vandalizaron los baños. Bueno, pues hay una dinámica de odio de la ultraderecha en la que los locales y los espacios antifascistas están amenazados. Pues no nos queda más remedio que presentar batalla, que plantarles cara y defender los espacios culturales de izquierdas, antifascistas. La gente va a seguir viniendo a la taberna Garibaldi a tomarse una cerveza, a participar en la presentación de un libro, a venir a una actuación de teatro, a un evento cultural, y tendremos que resistir, pero es preocupante la dinámica. Pero esto ha sido a la luz del día, ¿esto ha sido en plena luz del día? Sí, por la mañana y armado con una llave inglesa. Y esto, ya digo, o sea, es como esto es una lógica frecuente. Vemos atacarse desde partidos políticos, vemos agresiones contra migrantes. La extrema derecha, potenciada por determinados discursos mediáticos. El otro día Ana Rosa Quintana retuiteaba a Dani Esteve diciendo que estaba buscando dónde estábamos Irene Montero y yo para ir a llevarnos los regalos de Reyes. Hay una violencia mediática por parte de periodistas y por parte de figuras políticas de la ultraderecha que está alentando este tipo de agresiones. Seguramente si le preguntan al Almeida o Ayuso por un ataque en una taberna en Madrid, en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, dirán que nos lo hemos buscado y que si cuela, cuela, y que si no, Venezuela. Pablo Iglesias, gracias por acompañarnos y por contarnos en Malas Lenguas. Y buenas tardes. Un placer, Jesús. Hasta pronto. Gracias.
Raquel, tú estás compungida por lo de Toni Cantó, que le quitan el programa. Pues es que mira tú, además, Toni Cantó, oye, pues venía de lo de UPyD, la Oficina del Español, Ciudadanos. ¿Qué ha ocurrido? A ver. Hombre, Toni Cantó, Jesús, ya no es noticia porque ya no es noticia. Le van a cancelar el programa El Debat por sus bajas audiencias, que es como Jesús, ojalá bajas audiencias, porque eso quiere decir que alguien estaba viendo el programa, pero es que el programa de Cantó ha llegado a hacer 0% de audiencia, que ni su familia lo veía para decirle, mira qué guapo sale por la tele. Vamos, al programa El Debat le queda solo una emisión, que después de eso le van a cambiar el nombre a La Debacle, porque macho, ha contado solo con 6 emisiones, Jesús. Toni Cantó saltó a la fama por 7 vidas y ahora será conocido como el de ni 7 programas. El día del estreno decidió que el tema para debatir era el feminismo. ¿Está en crisis? Pues mira, Toni, no lo sé, el feminismo no creo que no, pero tu vida laboral sí. Aunque en japonés crisis significa oportunidad y quizás se cierra una puerta, pero oye, se abre una ventana. Reinvéntate, saca tu propia línea de yogures, por ejemplo. Mira, Yogures Cantó, sin grasa, sin azúcar y sin audiencia. La mala suerte le persigue, Jesús. Todo lo que toca lo acaba desapareciendo. UPyD, Ciudadanos, el chiringuito ese que se inventó Ayuso. Es que hasta se ha cargado Amazon, míralo. Vamos a ver. Donde vosotros veis un facha gafe, Jesús, yo veo un pedazo de rojo de los pies a la cabeza. Se está infiltrando para ganar la batalla desde dentro. Eso es tan de izquierdas que solo le supera Villarroya y la coleta de Iglesia. Ojo, ¿cuál será su destino, Jesús? No lo sabemos, porque Cantó, ¿a dónde irá? Pero lo que sabemos es que no hay chiringuito que se resista, Jesús. Otros le pondrán. No pasa nada, hombre. Bueno, Toni, ánimo con ello. Bueno. Fíchalo, pues fíchalo. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias.